2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Amigos, a las 8 de la mañana, 23 minutos, algunas cosas que han pasado esta semana. Empiezo por el fin de la cosecha de soja. Damos por terminada ya la cosecha de soja 2025-2026. Lo confirmaba esta semana la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Cuánto? 50.100.000 toneladas de soja. Eso levantó la Argentina este año. Solo quedan por cosechar algunos últimos lotes, sobre todo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad no van a cambiar el número final, así que ese es el dato. 50.100.000 toneladas. A ver, el trigo, el maíz vienen de cosechas récord este año en Argentina. No es el caso de la soja. La soja sigue estable, más bien estancada, la verdad, y acá lo venimos diciendo mucho. Este año solo aumentó 0,4%, pero es la fluctuación típica, no significa una remontada, ya que estamos en términos futboleros para la soja. Solo es un 0,4% arriba del volumen que se cosechaba el año pasado. La buena noticia es que esta buena cosecha de soja de 50.100.000 toneladas, que es muy superior a las 48,5 millones de toneladas que se esperaban al momento de la siembra, tienen que ver no con más superficie sembrada, porque este año el maíz le volvió a ganar a la soja en superficie sembrada, sino con muy buenos rendimientos. O sea, donde se sembró la soja, que no fue el área más alta de siembra de la historia argentina, donde se sembró se levantó buena cantidad por hectárea. Eso es un muy buen dato, habla de la vuelta de la lluvia, entre otros factores, por supuesto. Lo que sí venimos marcando, y a esta altura está ya bastante más que claro, es que no hay un gran ritmo de venta, de comercialización. Los productores no están vendiendo, al menos al ritmo normal, su producción de soja. Solo se ha vendido hasta ahora el 42% de la cosecha y solo el 27% de esas ventas tienen precio fijado. Hasta hace un año se había vendido más del 50% de la cosecha y se le había puesto precio a más del 40%. Así que la diferencia es notoria, hay que decirlo. Ya se habla, vieron que acá le ponemos récord a todo. Ponele récord a la película, se habla de atraso récord en la comercialización. Y para los analistas del mercado se dieron varias cosas para que esto suceda. Se había vendido, por un lado, mucha soja en su momento cuando el gobierno hizo esa eliminación de retenciones por 3 días entre las elecciones del año pasado para hacerse de dólares. Eso dejó un desfasaje y sobre todo hizo que se le diera un fogonazo de precio a la soja, que después se fue obviamente desinflando y los precios dejaron de ser atractivos. Y otro factor es que se atrasó mucho la cosecha por paros en los puertos, por lluvias, por otras complicaciones logísticas este año, y eso puede explicar también que esté retrasada la comercialización. Segunda cosa, Sturzenegger se juntó esta semana con los yerbateros y defendió la desregulación que viene haciendo. A ver, recibió una cadena de producción como la de la yerba, que acá lo venimos contando. Venía pidiendo audiencia hace, no meses, años, al gobierno de Milei. Fue el primero de los sectores productivos que fueron desregulados por el gobierno, porque en ese primer megadecreto, ¿se acuerdan? En ese primer megadecreto de principio del mandato de Milei, el gobierno le quitaba al INIM, que es el Instituto Nacional de Yerba Mate, la facultad para regular el precio. Y justo se dio en un momento que había mucha sobreoferta de hoja verde, que es la materia prima para hacer la yerba mate. Eso hizo que los productores entraran en un círculo del que todavía no pueden salir, que es ir a pérdida. Hace 2 años de eso, por eso le venían pidiendo insistentemente una reunión al gobierno. 2 horas duró la reunión, el resultado lamentablemente no fue el que esperaban. Esto es un anticipo que les hago y después vamos a charlar con alguien que estuvo sentado a esa mesa, pero básicamente cuentan ya que el gobierno ahí defendió fuerte esta desregulación que hizo. Para los productores o para mucha gente está destruyendo esta desregulación la economía yerbatera, pero el gobierno lo defendió. Hay que decir de todas maneras que la industria viene con buenos datos, o sea que hay como una doble cara de lo que está pasando, los productores en una situación
de quebranto según lo que ellos mismos cuentan, y la industria con buenos datos de consumo, buenos datos de precio, buenos datos de exportación, pero el reclamo más fuerte viene, insisto, por el lado de los productores, que pidieron concretamente devolverle al INIM esa facultad de regular el precio, y el gobierno viene diciendo no, que el mercado se regule. Quizás tenga que ver, quizás no esté mal la decisión del gobierno, la decisión de fondo de dejar de ser el que decide cuánto sale cada cosa en Argentina, sino el momento. El timing acá juega bastante, se dio en un mal momento y se dio muy de repente también, sin anticipar con un tiempo que esto iba a pasar o darle un plazo para que el mercado empiece a regularse. Podría haber habido alguna solución que lleve al mismo destino, pero que no sea tan inmediata y que no lo lleve a la pérdida. Bueno, un rato se lo vamos a preguntar a este productor que estuvo sentado a la mesa con Sturzenegger esta semana. Tercera cosa, Europa nos dio una buena noticia. ¿Se reactivará la exportación de biodiesel argentino a Europa? Es la pregunta que nos queda después de esto. ¿Por qué? Porque el gobierno y los exportadores argentinos llevaban hace meses negociaciones para que Europa no avanzara en una decisión vinculada a lo ambiental, si queremos, que era poner a la producción de soja argentina como de alto riesgo en cuanto al cambio del uso de la tierra. Europa quería subirnos la escala de riesgo en ese sentido, y eso, que parece una decisión técnica, que parece una decisión que hasta podría ser insignificante, en realidad lo que hacía era, por ejemplo, para Argentina, cerrar el único mercado de exportación que tiene el biodiesel argentino, el biocombustible que se hace a base de aceite de soja. Por eso es una muy buena noticia que esta semana Europa decidiera desistir en el Parlamento Europeo de subirle esa categoría de riesgo a la Argentina. El gobierno fue cauteloso en eso, la verdad, fue cauteloso, dice que todavía no está del todo ganada esa batalla, que por ahora hay rechazo del Parlamento Europeo, pero lo cierto es que la semana que viene, el mismo día que arranca la rural, el 16 de julio, va a viajar una comitiva argentina a Bruselas y van a tratar de cerrar nuevamente contratos de exportación de biodiesel que están prácticamente paralizados desde que Europa adelantó que iba a avanzar con esta medida, a ver si se termina de destrabar. Ojalá que sí, la verdad. Cuarta cosa, una nueva inversión. Esta es una muy buena noticia, una nueva inversión en la agroindustria. ¿Se acuerdan que veníamos diciendo que la verdad en la zona de los puertos exportadores y en términos de agroindustria, de procesamiento de soja, de industrialización de los granos que Argentina produce, no venía habiendo inversiones, la verdad, desde hace un tiempo, pero que hace muy poquito ya Caputo destrababa eso anunciando que Louis Dreyfus Company iba a hacer una inversión de $400 millones en su planta de Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires. Fue una noticia que el gobierno recibió muy bien, y esta semana se recibió otra, inclusive un poquito mayor en términos de inversión, porque Molinos Agro y ACA, Molinos Agro es del grupo Pérez Companc y ACA es la Asociación de Cooperativas Argentinas, una empresa que se ha vuelto muy importante en la agroindustria argentina, van a invertir más de $500 millones en una planta para moler soja. Esperan, obviamente, más producción. Ellos dicen que por la baja de retenciones aparece una oportunidad. Ese cronograma que el gobierno anunció a partir de enero del 2027, a partir del próximo enero, les da una previsibilidad de que Argentina podría aumentar la producción de soja. Por ende, a pesar de que esa industria hoy todavía está ociosa, de hecho, tiene capacidad ociosa, bueno, hay una expectativa de que pueda haber más demanda y que pueda haber más necesidad de industrializar la soja. Por eso van a invertir en esta planta para moler soja. Esta empresa, esta cooperativa, acordaron desarrollar en conjunto este proyecto en Timbúes, provincia de Santa Fe. Va a tener capacidad para procesar 15.000 toneladas diarias de soja. Molinos Agro va a ser el socio mayoritario, 65% de participación, y va a usar la infraestructura portuaria que ya tiene acá para concretar esto. Una muy buena noticia que recibió el gobierno hace poquitos días. Y quinta cosa, justo recién hablábamos con Martín del caso del arroz, de la producción de arroz. Hay arroceros que están advirtiendo que desaparecen productores. La tormenta perfecta. A ver, la mayor producción de arroz de Argentina está concentrada en Entre Ríos y en Corrientes, y los productores son los que vienen levantando un poco la voz y diciendo este año va a terminar dejando varios productores en el camino. ¿Cuál es esa tormenta perfecta de la que les hablo? Precios deprimidos, algo inmanejable, por supuesto, es una cuestión de mercado, precios deprimidos, precios bajos, costos de producción en aumento y el pronóstico climático de El Niño, por supuesto, que algunos anticipan además ya con mucha intensidad para lo que queda del año.
La mayor cuestión tiene que ver con los costos y sobre todo con un costo que la producción de arroz tiene como costo muy importante en su estructura, que es el costo de la energía. El arroz requiere de mucho riego por inundación, necesita, por ejemplo, mucho combustible, que hoy toma por completo el combustible su estructura de costos. Ya los encontró en medio de la campaña, la guerra y la suba del precio del petróleo. Las estimaciones de los productores adelantan una caída de 20% del área sembrada, o sea, se sembraría 20% menos de arroz este año. Están pensando en una muy mala siembra de arroz para la Argentina y los productores dicen, bueno, vamos a quedar varios en el camino porque no va a ser posible volver a reinvertir. Hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.